popular y ahora con esta nueva agresión frente a la infraestructura petrolera. Comisionado, usted hoy, 2 años después del inicio del gobierno del presidente Petro, que es quien lidera la política de paz, ¿considera que el ELN sí tiene una verdadera voluntad de entregar las armas, de reinsertarse, reincorporarse a la vida civil? ¿Tiene verdaderas intenciones de abandonar el camino de la ilegalidad? Pues mire, yo creo de que al menos parte de la dirección del ELN, en la voz del comandante general de esa organización, indudablemente no tiene la vocación. Yo pienso que las bases que en muchas partes tiene el ELN tampoco estaría dispuesta a soportar eso, y lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Creo que ellos están perdiendo la oportunidad de la paz, y desde luego ahí se va a crear una fisura muy fuerte entre las bases o los sitios donde el ELN tiene una aceptación, una relativa aceptación de la población, y lo están perdiendo rápidamente. Es una guerra perdedora para ellos, una agresión contra el espíritu con que este gobierno, con paciencia, la delegación nuestra en los diálogos con ellos, que ha tenido una paciencia enorme, digamos, frente a esta organización, están perdiendo, y ellos están demostrando que realmente no quieren la paz, sino mantenerse en el statu quo de la violencia, que cada vez los lleva más a un arrinconamiento popular generado por ellos mismos. Sí, comisionado, en esa relación del gobierno con el ELN intentando llegar a algún acuerdo en términos de paz, ha pasado de todo, pero ¿cuál es el motivo del divorcio entre las partes? ¿Qué le disgustó al ELN? No, creo que no ha sido ningún disgusto, pero para no hablar en términos absolutos, creo que a buena parte del ELN, sobre todo la que vive por fuera del país, está más cómodo de mantener un statu quo de violencia, que no creo que buena parte de la gente que tenga sentido común, que incluso esté en filas en el ELN, comparta. Pero bueno, mando es mando, y en esas estructuras verticales seguramente se impone la línea de mando. Sí, la última pregunta, señor comisionado. Si el ELN, como usted nos lo está informando, no tiene voluntad de paz, ¿qué sentido tiene seguir intentando? No, yo creo que ya se está agotando las posibilidades, se están agotando las maneras, digamos, de que el gobierno ha hecho las ofertas, de tal manera que ellos están golpeando, pateando la lonchera, como se dice. El gobierno ha ofertado, y solamente, seguramente, está en manos de ellos retornar el camino de la posibilidad. Entiendo que esto que usted nos está diciendo no solamente quiere decir no solamente de palabras, no solamente en palabras, sino en hechos, de que ellos demuestren realmente que hay una voluntad de paz. Creo que frente a quienes han manifestado con voluntad, con palabras y con hechos, sobre todo con hechos, que no están agrediendo a la población civil, a la economía colombiana, por supuesto hay la voluntad. Pero desde luego ellos mismos son los que han roto el diálogo, los que han roto, digamos, los mecanismos de monitoreo y verificación, de tal manera que el gobierno sigue en plena disposición, digamos, a conversar, pero por favor, eso tiene también unos límites. ¿En algún momento, comisionado, usted ha pensado, le ha propuesto al presidente Petro, esto hay que romperlo, esto ya no tiene sentido? No, es que ellos ya son los que lo han roto, es lo que quiero decir. No, yo sé que la responsabilidad es toda de la intransigencia. Entonces decir que el gobierno va a romper, pues eso no tiene sentido, porque eso está roto. Y como ellos fueron los que lo rompieron, ellos son los que tienen la responsabilidad de recomponerlo. De tal manera, y la única manera de recomponerlo es con hechos y con palabras, decir, vamos a retomar el camino de la paz y no vamos a seguir haciendo ese tipo de acciones violentas, que lo único que hacen es perder el prestigio de ellos y perder el prestigio de los diálogos con ellos. De tal manera que la gasolina que tiene de esos diálogos se ha agotado enormemente. Ellos son los únicos que pueden echarle de nuevo gasolina al tanque
de los diálogos y de las negociaciones. Comisionado, lamentablemente ellos en la práctica lo que están haciendo es darle al tubo que transporta los combustibles para agotar la gasolina del proceso de paz. Comisionado, ¿es posible que Álvaro Leiva, ex canciller colombiano, haya viajado a Caracas y sus reuniones con Nicolás Maduro, de las que nos hemos enterado en Colombia, tengan que ver con gestiones intentando restablecer el proceso con el ELN? Yo no sé a qué fue Leiva a Caracas, realmente no fue, no sé. Nadie sabe, yo le agrego nadie sabe. Porque parece que es una gestión personal, así lo dijo el canciller. Y él también lo dijo. Entonces, pues, Leiva, digamos, hace seguramente con buena intención, pero desde luego sin ninguna misión encomendada ni por el presidente, ni tampoco por la oficina nuestra. Por la oficina como comisionado consejero de paz. Sí, está poniendo un tuit hace algunos segundos Leiva a propósito diciendo lo mismo, diciendo que él fue en invitación personal. Es el comisionado... Sí, pero desde luego pues esto es muy delicado porque de alguna manera las relaciones exteriores la maneja el canciller o directamente el presidente, de tal manera que me parece que, digamos, genera confusiones, genera ambigüedades. Y desde luego, y sobre todo, digamos, en estos momentos donde está muy en duda la legitimidad de las elecciones que pasaron, aunque desde luego, como dijo el propio canciller, ese proceso electoral, digamos, todavía está en vilo, y el presidente Maduro se le considera pues todavía como un presidente legítimo, pero la duda es sobre la legitimidad de las elecciones que ya ocurrieron. No, él tiene mandato hasta enero, de acuerdo. Así es. Oti Patiño es el comisionado de paz, hablando del ELN y un poquito de la insólita visita de Leiva a Caracas. Comisionado Patiño, Oti, es un gusto saludarlo. Gracias, un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. 7 de la mañana, 7 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Prácticamente en todo el país protestan por el anuncio, que dijo que era impopular, lo reconoce el gobierno, del ministro de Hacienda de desmontar los subsidios del diésel, tal y como lo hicieron con la gasolina. Serán, repito, 3 alzas de 2.000 pesos, la primera seguramente en el mes de septiembre, que está por comenzar, y por eso hoy, último día hábil de agosto, será día de protesta. Van a llevar el precio del ACPM o del diésel hasta algo más de 15.000 pesos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. La insólita visita del ex canciller Álvaro Leiva, que dice el gobierno colombiano estuvo a título personal sentado ayer con el dictador Nicolás Maduro, cada vez más legitimado, cada vez más apoyado desde Colombia. Por eso es que dijo Maduro que tenía amigos que lo protegían y que estaban dispuestos a todo. Dice el canciller Murillo que la visita es a título personal, pero que el gobierno colombiano la ve con muy buenos ojos. Están dando aparentemente alguna gestión diplomática intentando que Maduro, que no parece probable, acepte los resultados electorales del 28 de julio. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan.
Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 10 minutos. Ese 31 de diciembre, como siempre, hubo fiesta familiar. Al día siguiente, muy temprano, sin haber dormido muy bien, Wilman se aventuró con 2 amigos más a salir a pescar ahí donde se une la Ciénaga Grande de Santa Marta con el Mar Caribe. De eso hace 30 años. Nunca más volvió a aparecer, ni él ni sus compañeros. Muchas veces mi tía abuela Noris, llorando, decía que no solo era el dolor desgarrador de su ausencia, sino no saber qué había sucedido con él. Este es el sentimiento de los familiares de 104.262 personas que han sido reportadas como desaparecidas en Colombia en los últimos 100 años. De hecho, solo en este año del 2024, 814 personas han sido reportadas como desaparecidas. Definitivamente una gran tragedia. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, pienso en todas las familias que han pasado por esta dura experiencia. Los especialistas en el tema indican que las consecuencias para la vida de ellos, los familiares, son muy grandes. Duelo suspendido y pérdida de los proyectos de vida. Cuando un ser querido desaparece, no solo se enfrenta al dolor que duele hasta los huesos, sino que también se ve cómo los propios sueños y proyectos se van desboronando. La búsqueda se convierte en el centro de la vida, redefiniendo quiénes son y su lugar en el mundo. Sin un cierre, el duelo queda suspendido y con él también la vida atrapada en esa espera sin fin. La estigmatización social y la reclusión forzada. Las familias de desaparecidos no solo cargan con el peso de la ausencia, sino también con el juicio de una sociedad, tanto por ser persistentes en la búsqueda como si deciden continuar con su vida. Este estigma las encierra en una soledad que duele en el silencio. No es solo una herida privada, es una injusticia que nos toca a todos. Y también el impacto transgeneracional y la memoria traumática. No, esto no solo marca a quienes lo viven, sino también a las futuras generaciones. Esta herida abierta se transmite y transforma la forma en que percibimos el tiempo, la justicia y la esperanza. Solo me queda reclamarle al Estado que cumpla su función de cuidar a los ciudadanos, a todos, y ser solidarios con estas familias que sufren por la desaparición de sus seres queridos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:13, momento de hablar de deportes, momento de hablar de buenas noticias para Colombia en los Juegos Paralímpicos París 2024. Mucha atención, que nuestro país ya ha sumado 2 medallas de oro en la jornada de hoy, las primeras preseas para Colombia en el paraatletismo. Primero fue José Gregorio Lemos en el lanzamiento de jabalina F-38, imponiendo incluso un nuevo récord mundial. Él era el poseedor del récord. Hoy con 63 metros .81 ha logrado romper su propia marca, pero además alcanzar, repetimos, medalla de oro para nuestro país en París 2024. La plata fue para el ucraniano Vladislav Bilgi con un registro de 52.86 y el bronce para el chino Dong Quan An con 51.97. Y también en el Stade de France, donde se realizan las competencias de pista, de campo y pista,
Oro para Colombia con Erika Castaño, también en el lanzamiento de jabalina F55. Su marca 26.70 metros. Y atentos porque es la primera mujer en ser campeona paralímpica por Colombia en el atletismo. Ella participa, Erika Castaño, en sus terceros Juegos Olímpicos. Lo intentó en Río, lo buscó en Tokio y hoy es campeona paralímpica en París 2024. El segundo lugar en esta competencia de lanzamiento de jabalina fue para la china Fei Xiaodong y el bronce para la mexicana Rosa Guerrero. Con este resultado y sumado a los 2 diplomas olímpicos que tiene además Colombia con Mayerly Buitrago en el lanzamiento de bala, terminó cuarta en su competencia, y en el paraciclismo con Carolina Munévar en la persecución individual 3.000 metros, a esta hora nuestro país ocupa el 5º lugar en el medallero general de los Juegos Paralímpicos. República China con 5 oros está al comando, Gran Bretaña con 2 oros, 3 platas y un bronce le escoltan. Pero atención, porque Colombia, con las 2 medallas de oro alcanzadas esta madrugada y esta mañana en París en el paraatletismo, ocupa el 5º lugar. Tan solo le superan, repetimos, China con 5 oros, Gran Bretaña, Italia y Brasil, que también tienen 2 preseas doradas. Por supuesto, suman medallas de plata y de bronce que le permiten estar por encima de la delegación colombiana. Así que son muy buenas las noticias para nuestro país en esta nueva jornada de los Juegos Paralímpicos, donde hemos conseguido también clasificación a finales en la paranatación y en donde seguramente caerán nuevas preseas para Colombia en estas justas. Cambiamos de deporte y cambiamos de estructura deportiva. Dejamos los Paralímpicos para hablar de las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 2026. Les decíamos tempranito la convocatoria de Colombia que se conoció en la noche anterior. Hoy amanecimos con 26 convocados. En el arco estará Camilo Vargas, el del Atlas, junto a Álvaro Montero de Millonarios, y la novedad de Kevin Mier del Cruz Azul mexicano para los juegos frente a Perú y la selección de Argentina. En el bloque de defensas, el técnico Lorenzo convocó a Carlos Cuesta del Genk de Bélgica, a Cristian Borja, hoy en el América de México, Daniel Muñoz del Crystal Palace, Gerson Mosquera del Wolverhampton en el fútbol de Inglaterra, John Lucumí del Bologna de Italia, Jerry Mina también de Italia con el Cagliari, al igual que Juan David Cabal, que actúa con la Juventus. Del Bahía de Brasil, Santi Arias también es convocado y Johan Mojica del Mallorca de España. Entre los mediocampistas están convocados Jefferson Lerma del Bournemouth del fútbol inglés, Richard Ríos del Palmeiras de Brasil, Kevin Castaño, que actúa en el Krasnodar del fútbol ruso, John Solís, que es otra de las novedades, se lo anticipamos aquí en Blue el día anterior, el del Girona de España, Juan Fernando Quintero del Racing Club de Argentina y James Rodríguez, hoy con el Rayo Vallecano de España. Y en el ataque son llamados Luis Díaz del Liverpool, John Arias del Fluminense, Yasser Asprilla del Girona, Luis Sinisterra del Bournemouth, John Córdoba del Krasnodar, Juan Camilo El Cucho Hernández del Columbus Crew del fútbol de los Estados Unidos y John Hader Durán del Aston Villa, junto a Rafael Santos Borré del Internacional de Porto Alegre. Este grupo de convocados comenzará a llegar este domingo, el 1 de septiembre, a Barranquilla, donde se concentrará la selección, pensando primero en el partido del 6 de septiembre frente a Perú y el 10 de septiembre en Barranquilla frente a Argentina. Ambos juegos estarán aquí en la señal de Blue y en la pantalla del Gol Caracol. Y para cerrar hoy, panorama del día, -1, apertura al Mundial Femenino, Colombia-Australia, hoy práctica de Colombia a las 10 de la mañana, pensando en el debut del día de mañana a las 6 de la tarde. 7:18, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
Comunicado de la CREC porque bajarían las tarifas de la energía eléctrica. Dos temas de economía de bolsillo hoy por hoy, que es la mayor preocupación de los colombianos según la última encuesta de Gallup, muy por encima del orden público, la corrupción o el funcionamiento del gobierno y del Estado, pues impactan enormemente la vida diaria de millones de colombianos. Caso puntual del costo de la energía, que azota con fiereza desde hace meses a millones de hogares de colombianos, especialmente para las familias de la costa atlántica y del norte del país, con un costo de la luz que subió 4.3% en la primera mitad del año por cuenta del fenómeno del Niño y de los duros periodos de sequía que secaron los embalses para la generación de energía hidroeléctrica y que obligó a tenerle que echar mano a las centrales térmicas, cuya operación es mucho más costosa porque funcionan con gas o con carbón, pero que fueron gran respaldo, pues respondieron por más del 50% de la generación eléctrica durante la peor fase del fenómeno del Niño, cuando normalmente responden por el 30% de los despachos de energía. Esta es Blue, más que radio. Felipe, mensaje desde Caracas del ex canciller colombiano Álvaro Leiva, con quien se apareció ayer el presidente Nicolás Maduro, ¿no? La fotico era Maduro con Leiva. Y esta mañana, Leiva con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmando lo que nos acaba de decir Oti Patiño, que esta, dice Leiva, lo reconoce en su mensaje en redes sociales esta mañana, es una invitación personal que le hizo el señor presidente de Venezuela, el señor dictador de Venezuela. Y entonces por eso las imágenes, esta con Delcy Rodríguez, que ahora es ministra, ¿no? Delcy no solo es vicepresidenta, sino ministra de Petróleos, ni más ni menos. Petróleo, ni más ni menos. Imagínese usted la conversación Leiva con Maduro. Maduro le dice: Alvarito, ¿cómo te parece que nos quieren robar el triunfo? Y Alvarito le contesta: sí, Nicolás, hombre, hay que aguantarse en el poder lo que sea. Leiva, que fue canciller, Felipe, conestando increíblemente con la dictadura de Nicolás Maduro. Pero ¿por qué dice usted increíblemente, ¿no? Si es que Leiva lo que tiene de patán lo tiene de lagarto? Lo de patán lo digo porque acuérdese la manera como se comportó muy poco caballerosa con la doctora Marta Lucía Zamora, entonces directora de la Agencia Jurídica del Estado. Y Leiva es característicamente, pero no de ahora, desde hace muchos años, un lagarto profesional. Pero Felipe, me parece que le está dando muy duro al doctor Leiva. Me parece que... ¿Profesional es porque cobra con la lagartería? No, porque es lagarto, porque es lagarto, es que esa es su esencia, ¿no? No, pues sí, además de haber sido en 2 oportunidades prófugo de la justicia, ¿no? O sea, es una joyita, claro, ¿no? Es que... Sí, yo francamente, bueno, primero Leiva hoy por fortuna no es nadie, ¿no? Nadie, digo, en términos oficiales, no representa al gobierno, no tiene ningún cargo público y es un personaje que yo francamente debo decir que creo que le ha hecho mucho daño a este país a lo largo de los años, porque permanentemente durante décadas ha conestado con personas, con actitudes, y esto con le hace daño al presidente, que son dañinas para Colombia. Claro que le hace daño al presidente. Pero Héctor, obvio que le hace daño al presidente, porque la gente empieza a asociar que respetara un poquito al doctor Leiva, que de todas formas ha sido... Leiva fue ministro de Minas, Felipe, en los años 80. No, pero perdón, fue asistente personal de Misael Pastrana Borrero en los 70. Es un hombre con una trayectoria política muy larga. Bueno, además es hijo de Jorge Leiva. Prófugo de la justicia también por un cheque de 48 millones del cartel de Cali, ¿no? Es hijo de Jorge Leiva, que fue ministro de Defensa de Colombia, ¿no? Era de una familia muy conservadora. Un personaje conservador. Muy de y él perteneció al Partido Conservador siempre. Sí. No, cuando fue ministro en el gobierno de Belisario Betancourt, creo, era cuota del Partido Conservador, no del Partido Conservador, del alvarismo. Después fue constituyente, ¿no? Después fue constituyente. Yo no recuerdo si por el grupo de la Alianza Democrática M19 o por cuál, pero estuvo en la constituyente. ¿Él no estuvo por Salvación Nacional? ¿Él no habrá llegado por el movimiento de Álvaro Gómez?
No lo recuerdo, pero lo podemos verificar en segundos. Pero haya sido lo que haya sido, Leiva realmente, yo digo, ha hecho mucho daño porque, por ejemplo, mientras la guerrilla de las FARC estuvo en las actividades criminales en las que estuvo, Leiva permanentemente hacía gestiones, traía razones, pues lo llegaban a llamar el canciller de las FARC, y uno nunca lograba saber bien de qué lado estaba. Cuando estuvo en La Habana, pues quedó claro de qué lado estaba, ¿no? Porque realmente él, Héctor, asesoró al grupo negociador de las FARC. Estoy un poquito sorprendido de ver toda esta andanada contra el ex canciller Leiva. Felipe, lo estoy llamando, pidiéndole una entrevista a ver si explica la reunión con Maduro de ayer. Me da la impresión, si el doctor Leiva los está escuchando, va a ser poco probable. Mire, pero Néstor, lo de Leiva es muy claro. Lo de Leiva es muy claro, él hizo una pésima gestión como canciller. Entonces hará una pésima gestión como mediador con Maduro. Hola, la actitud condescendiente que tiene Leiva con la alguien que hable dictadura. con algún grado de serenidad, de compostura sobre el doctor Leiva, por favor. Pero es que... eso sí pídanos, digamos, lo único que estamos diciendo es la verdad, Néstor. Mire, la actitud condescendiente que muestra en esos trinos, en esas fotos con Delcy, la del petróleo, con el dictador Maduro, pues poco le sirve a lo que él dice defender, que es la paz y la democracia. Lo que hace es básicamente darle oxígeno y buscar mediaciones para ayudarse a robar las elecciones. Es que hay que decirlo con todas las letras. Maduro se está robando las elecciones. Perdió las elecciones y si bien hasta el mes de enero sigue formalmente como presidente de Venezuela, está haciendo todo para reprimir a quienes realmente ganaron las elecciones. Y esa visita condescendiente, y hasta le concedo el calificativo de lagarto que ha utilizado Felipe, con Delcy Rodríguez y con Maduro, lo único que hace es traicionar a los demócratas, traicionar a los que realmente defienden la paz, porque este señor lo que está haciendo es perseguir a los opositores, los está apresando. Eso es una dictadura opresora, y él es un validador de esa dictadura. Si usted es o fue canciller, María Consuelo, usted lo fue. Claro. Y usted va a Venezuela. Tiene una responsabilidad y un valor simbólico esa visita muy grande. Usted lo que espera es que Leiva o quien sea, Felipe, vaya y se reúna con la gente de la oposición. Con las víctimas, no con el victimario. Y aparece validando al victimario increíblemente por razones ideológicas, estrictamente ideológicas. Néstor, pero además él había hecho unas reuniones supuestamente aquí en la Cancillería colombiana, recuerde, para garantizar la democracia y para garantizar el respeto a las reglas de juego en las elecciones. Entonces, eso lo hizo como canciller. Ahora lo que hace es mandar un pésimo mensaje, y yo estoy de acuerdo con Ricardo Ospina, le hace mucho daño al gobierno del presidente Petro, que se ve en la obligación de aclarar que él no va en ningún tipo de visita oficial. Pero que no lo ve con malos ojos, ¿no? Claro, espérese, para allá voy. Es muy diplomática la respuesta del canciller Murillo, porque dice que construye paz. Entonces dice uno, es un back channel supuestamente para las conversaciones de darle una salida a Maduro, cuando lo que está es legitimando. Entonces yo sí creo que su rol como ex canciller haciendo una visita a título personal lo que genera es mucha ambigüedad y muy poca claridad para el gobierno y la política exterior que está tratando de liderar. Y la otra cosa es que la agenda de Álvaro Leiva siempre es confusa, inclusive cuando era canciller. Él siempre tiene como unos intentos de carambola a tres bandas, y eso es muy difícil de confiar, porque él siempre hay unos ruidos sobre los negocios de su familia, los negocios de su hijo, los intereses, la transacción que él utiliza con las influencias que tiene, que adicionalmente no sabe uno si son en beneficio de su persona o en beneficio de sus aliados. Sí, María Consuelo, voy a contarles el mensaje que pone Leiva esta mañana. Rápidamente. Sí, le damos el beneficio de la duda, pero casi siempre parece que sea en beneficio de él y de su familia, o de los intereses que representa. Porque, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones, en la Cancillería,
también cometió unos actos y dio unas declaraciones que realmente eran muy llamativas. Por ejemplo, contra la JEP. Ustedes recuerdan que después de que él, del lado de las FARC, ayudó de alguna manera a construir ese sistema de justicia restaurativa que hay en Colombia, se fue contra la JEP simplemente porque encontraba que la JEP estaba haciendo su tarea, que era estar tratando de investigar y de alguna manera tratando de juzgar y condenar a los excombatientes de las FARC. Eso era teoría de Petro, Héctor, para ser justos. No, esa era una teoría de Leiva. El proceso de paz y el incumplimiento en el Consejo de Seguridad fue de Álvaro Leiva. Él era el que tenía eso en la cabeza por al presidente. Petro. Avalada por Petro, es cierto, pero las ideas eran de... El de la idea del incumplimiento del acuerdo de estados para convocar eventualmente una constituyente, fue de Álvaro Leiva. Era Leiva. Todas esas ideas son de Leiva. Todas las ideas de irse contra la JEP porque lo que hay es que hacer una política de perdón y olvido, que hay que eso es un acuerdo internacional y que hay, por ahí cabe una constituyente. Todas esas ideas son de Leiva. La verdad es que Álvaro Leiva, insisto, realmente no ha hecho sino daño y durante décadas, porque cuando tenía conductas parecidas mientras la guerrilla de las FARC estaba en armas, esa ambigüedad que él tenía en ese momento también hacía mucho daño porque de alguna manera legitimaba a una organización Héctor, criminal, armada, que hacía daño. Está confirmando un constituyente de los de la constituyente que fue de la Alianza Democrática. Que fue del M19. Exactamente. Me dicen, Leiva entró en la misma lista que lideró Antonio Navarro en la alianza de la Alianza M19. Bueno, Oti Patiño, ¿no? Oti también fue constituyente pero en esa misma lista. Esa lista fue particularmente variada porque recuerden ustedes que don Mario Lacerna formó parte de esa lista, el fallecido fundador de la Universidad de los Andes. Francisco Maturana también. Bueno, claro. Esa lista era variopinta y yo creo que la referencia es importante porque ahí en esa cercanía con el M19 es cuando Leiva, que había sido ministro godo de los conservadores 3 años antes, es ahí cuando se vuelve o comienza su transición hacia la izquierda. El mensaje de esta mañana, desde Caracas, de Leiva, reunido no solo con Maduro, ni una palabra de Leiva, que es lo increíble, para las víctimas del robo, para la gente de la oposición, ni una palabra de solidaridad con el fraude, con las víctimas del fraude, solamente con los victimarios, el ex canciller Leiva. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, 3 párrafos y una fotografía tiene que es el primer mensaje de Álvaro Leiva, el ex canciller de Colombia, explicando por qué llegó a Venezuela, por qué se reunió precisamente con el régimen, con Nicolás Maduro. En efecto, escribió, comillas, atendí la cordial invitación que me formuló el presidente Nicolás Maduro. Viajé a Caracas sin mandato alguno, desprovisto de cargo oficial. Lo interpreto todo como un reconocimiento a las tareas que siempre he desempeñado en función de la búsqueda del entendimiento, la concordia y la verdad. Mi relación con el presidente Maduro es de confianza. Por eso fui. Muy franca y excelente conversación tuvimos, rato amable y amigable, constructivo. Y sigue este mensaje. Continué mi visita entrevistándome con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La conozco de tiempo atrás. Dice en esta fotografía, dice en este mensaje que acompaña con una fotografía que trabajaron juntos en el exterior, temas de mutuo interés a partir de la reanudación de relaciones colombo-venezolanas, que en ese momento fue un reto que asumió siendo canciller, que con ella también fue un diálogo tranquilo, amistoso, y que hoy además, recuerda el ex canciller Leiva, la vicepresidenta es, como ustedes lo decían y recordaban más temprano, ministra de Petróleo. Finalmente, Néstor, este mensaje de Álvaro Leiva cierra con una notificación que le hace al país. Dice que repetirá el encuentro con el presidente Maduro y que será pronto. Comillas, tantas veces como pueda ser útil a la democracia y la paz, allí estaré. Venezuela, Colombia, somos la misma historia, somos una sola nación. Con esa frase, y le insisto, notificándonos que volverá a Caracas con el presidente Maduro, termina esta explicación del canciller Leiva, ex canciller de Colombia, explicando por qué se vio con el régimen. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com en Armenia. Llegó el momento de... La situación más delicada se presenta en los departamentos del oriente del país, Arauca, norte de Santander, Santander y Cesar, pero también en Antioquia, Cauca y Nariño. El ELN intenta presionar y someter con actos violentos al gobierno para que acepte sus condiciones, con el fin de reanudar el cese del fuego bilateral que estuvo vigente durante varios meses. Esas condiciones pasan por el hecho de que el gobierno saque a esa guerrilla de la lista de GAO, que son grupos armados organizados que son objetivo legítimo de las fuerzas militares. El principal objetivo terrorista del ELN en las últimas horas ha sido el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que ha sido atacado en varias ocasiones en las últimas horas en la vereda Granada en Saravena, Arauca y en el Carmen en norte de Santander. Según reporta Cenit, la empresa transportadora de crudo de Ecopetrol, durante este año se han cometido 6 ataques contra el oleoducto, situación que incluso pone en riesgo el abastecimiento de gas en todo el nororiente del país, según un comunicado oficial de la estatal petrolera. Esta es Blue, más que radio. 7 de la mañana, 35 minutos. Atención, a propósito de Venezuela, entrevista con Juan Carlos del Pino, que está en el exilio, salió huyendo de Venezuela. Era, le dicen allí en Caracas, uno de los rectores de los integrantes del Consejo Electoral que validó prematuramente el triunfo, declaró ganador el 28 de julio a Maduro, escrutado apenas el 58%. Y ahí es cuando él comienza a ver el fraude, sale huyendo desde Venezuela y esta mañana da entrevista para Caracol Noticias y para Blue Radio con Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlo y gracias por atender a Noticias Caracol y a Blue Radio. No, pues es un placer para mí estar con ustedes, conversar el tiempo que ustedes han dispuesto para mí, muy agradecido, todo lo contrario, un enorme placer conocerte por esta vía. A ti y al pueblo colombiano. Muchas gracias, señor Del Pino. Mire, antes de arrancar, quiero saber cómo está usted. Se lo pregunto porque sé que le tocó un momento muy difícil para salir de Venezuela, dejar pues su país. ¿Cómo está usted en este momento? Bueno, me encuentro bien, digamos, a salvo y bajo cuidados y por supuesto con el guayabo, digámoslo así, de extrañarse del país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación. Usted menciona una palabra muy colombiana que es guayabo. ¿Qué guayabo nos ha dado lo que pasó en Venezuela? Usted no sabe el pesar, porque todos teníamos la fe puesta en que hace exactamente un mes y un día las cosas iban a cambiar. Hoy, pasado un mes y un día después de esas elecciones y de ese fraude del que fue víctima Venezuela, ¿qué piensa usted de lo que pasó? Para ya hablar en minutos en detalle de lo que usted fue testigo. Bueno, es que atravesamos por la terrible situación de la incertidumbre. No es posible que se haya realizado la elección, un gran esfuerzo de carácter técnico, un gran esfuerzo de carácter económico, para que al final la elección no le haya servido al pueblo venezolano para resolver el principal problema que teníamos, que era la desunión. Esta elección no nos sirvió para unirnos como país, y partir de allí una especie de pivote hacia adelante, un salto cuántico hacia el bienestar, porque a partir de resolver ese problema político que seguimos enfrentando los venezolanos, pero no quedaba sino seguir ascendiendo en la resolución de los problemas, e incluso los más ingentes para la población venezolana, que son los económicos, pero que pasaban necesariamente por el tránsito de resolver los problemas políticos a través de unas elecciones convocadas para el 28 de julio, y esto al final no sucede, porque se sigue con la incertidumbre,
digamos, bandos políticos, los más importantes, los más relevantes, uno que encarna el oficialismo y otro que encarna la plataforma democrática, con su candidato y su jefatura política, y termina entonces por cada quien atribuirse la victoria, y en vez de quedar resuelto eso dentro del organismo electoral, que es el principal problema, bueno, se cedió la resolución de este problema sin que se evidencie en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuando hemos debido cotejar las actas de cada facción que se siente ganadora o se dice ganadora o se atribuye el triunfo, con las que tenemos en el organismo electoral, producir un gran cotejo, una experticia formal de las actas, su verificación, y pues no se hizo, no se ha hecho, y eso trae como consecuencia este problema que en Venezuela, a pesar de que haya podido haberse dado un resultado electoral, no ha resuelto el problema y seguimos con la incertidumbre. Y lo peor y lo más vergonzoso para el caso del organismo electoral y el mío propio, la vergüenza de no haberle servido al país como debían. Para los oyentes en Colombia, es entrevista con Juan Carlos del Pino, que está en el exilio desde algún lugar fuera de Venezuela. Lo están buscando entre las piedras. Una entrevista que se escucha no solamente en las señales, en las frecuencias de Blue Radio, sino pueden verla los venezolanos en este momento en el canal de YouTube, en donde aparece con cara, con rostro, el hombre a quien seguramente el régimen quiere destituir en estas próximas horas. ¿Usted dónde estaba? Exactamente dónde se encontraba. A las 7 de la noche, sí, en el organismo electoral. ¿En qué sitio exacto? En ese momento, a las 7 de la noche exactamente, nosotros estábamos ya transitando la segunda hora de atraso de una rueda de prensa convocada. Y al no sucederse, pues cada rector regresó a su oficina. En el caso de los que estábamos en la carpa esperando, que eran la rectora Nogal, el rector Conrado Pérez y yo. Usted emitió un comunicado en las últimas horas a través de su cuenta en la red X, en la que dice que hubo irregularidades para afirmar que no hubo ni transparencia ni veracidad en los resultados que encontró o que entregó el CNE, organismo del que usted es rector y en el que usted no participó, y deja claro eso. Señor Del Pino, ¿en qué momento de ese día se da usted cuenta de que hubo fraude, de que aquí las cosas, usted dice, esto no funciona, aquí las cosas se están torciendo? Pero es que no se trata exactamente de fraude, sencillamente a la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos, técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me establece el criterio o se me pide, bueno, subir a totalizaciones. Yo me niego sencillamente porque, amén de que el 58% no es lo que tradicionalmente se hace, tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto a la cantidad de no pocos centros sí, de testigos que fueron desalojados de los centros, y de otra cantidad de testigos también bastante importante que no contaban con las actas en la mano, o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización, porque al final no sé con qué me voy a conseguir allí, y hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara entonces el boletín que se dio después, pasadas las 12 de la noche, con el argumento de que ahí había el 80% de transmisión. Es decir, a esto fue que me negué. Señor Del Pino, para claridad de nuestros televidentes y de oyentes, ¿qué es la sala de totalización?
La sala de totalización es un área donde queda, digamos, nuestra data center, nuestra central de transmisión. La transmisión se va evidenciando porcentualmente. Las mesas se van transmitiendo y porcentualmente por los estados se viene produciendo, digamos, la verificación de que la transmisión viene dándose. Y normalmente la transmisión tiene pico, es rápida, ralentiza un poco, sigue estable, bueno, hasta concluir en el porcentaje, digamos que habitualmente y en todas las elecciones se revisa que se constata que esto es irreversible y se da entonces los ganadores de la elección, en este caso la presidencial. El problema que yo viví es que era muy poca la transmisión que me decían que existía, más las incidencias que habían, es decir, no iba a leerse exactamente la totalidad que se necesitaba. Y yo no sabía, digamos, en ese momento... ¿Cuánto se necesitaba, según usted, señor Del Pino? Bueno, la tradición se necesita más del 90%. Sí, cuando la proporción de votos que queda por sin contar, por ejemplo, no va a afectar ni va a cambiar el resultado que ya se evidencia en totalización. Eso es la costumbre. Claro. Cualquier rector principal que ha estado le puede decir eso. Yo no me arriesgué a ir a ver un resultado faltando tanto porque pudiera yo estar, digamos, convalidando un resultado que al final no iba a ser el mismo. Pero no era, mire, señor Del Pino, quienes han hablado del tema y destacan su valentía, el trabajo que usted hizo, porque usted me corregirá, usted vivía en Estados Unidos, vuelve a Venezuela para ser parte del Consejo Electoral, fruto de un acuerdo entre oposición y gobierno para buscar dar transparencia al proceso electoral. Y repito, muchos observadores de su país, sobre todo, dicen, hombre, ¿no era mejor que el señor Del Pino subiera a esa sala de totalización, no para convalidar lo que allí estaban viendo, sino para dejar constancia del que lo que vio no era lo correcto? Bueno, es que no se trata de eso. Se trata justamente de evitar que lo que aparezca en totalizaciones es lo que se ha transmitido, es el resultado que se verifica y me obliga entonces a bajar a totalización, a bajar a la rueda de prensa donde se anunciaba el resultado, con más del 40% en ese momento de no realizar la transmisión. O sea, al final las tendencias no estaban totalmente verificadas y tú no podías constatar que era irreversible. A eso no me arriesgaba. A eso no me arriesgaba. Sí. Señor Del Pino. Entonces es por eso que no lo volviera a hacer. Sí. Justamente, además, déjame aclararte, es que yo no solamente yo tomé la decisión, sino que es que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición y hablé con uno de sus políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición. Llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible, ¿cómo constatábamos que eso era así? Era peligroso. Y te lo confieso hoy por primera vez. También hablé con gente del alto gobierno para decirle que en esas condiciones yo no podía subir a totalizaciones porque no iba a ser testigo de un resultado o de una totalización, una transmisión lo suficientemente fuerte como para decir que ese era el resultado. ¿Qué le dijeron esos voceros del alto gobierno? Entendible, claro. ¿Qué le dijeron esos voceros del alto gobierno cuando usted le dijo, mire, yo no me voy a prestar para eso, no voy a subir a esa sala de totalización? ¿Qué le dijeron? No, solamente les aclaré que no iba a subir, que lo sentía mucho, que yo no podía subir a eso. Con la dirigencia de la oposición con la que hablé, unos aceptaron lo que les estaba diciendo y otros sencillamente me pidieron que por favor no me prestara para un posible juego que después del cual no íbamos a poder devolvernos. Y decidí entonces comunicarle a ellos
y comunicarles a la persona que me pusieron a conversar del alto gobierno. Me reservo, por supuesto, eso, y le dije que yo sencillamente no subía y que me retiraba del organismo en ese momento. Señor Del Pino. No es como dice, claro, que a las 5 de la tarde. Pues esa conversación empezó a las 9 y terminó a las 8. Es que eso le iba a preguntar. Usted nos dice, yo no subo a la sala de totalización. Si nos devolvemos a hace un mes y un día, que fue la jornada de elecciones en Venezuela, ya ha surtido el trámite de la noche, ya ha surtido lo que usted ve, todas las sospechas que usted empieza a tener de lo que estaba pasando y de cómo se estaba fraguando lo que finalmente pasó. ¿Qué hace usted? Esa noche está en el Consejo Electoral, ¿qué hace? No es que no tengo sospecha, porque lo correcto mío, no tengo sospecha, es que decido tomar esa determinación y la comunico por las circunstancias que te vengo comentando y repito, y digamos, y entro en la necesidad de decir, no eran suficientes números para leer una transmisión porque sencillamente pudiera ser reversible al terminar yo o concluir eso. Es decir, no iba a correr el riesgo de ver algo que no es que no quería ver, sino que no estaba seguro que era el número final. Muy bien, entonces decido que me retiro. Pero yo le creí a mis compañeros no de mesa, sino a mis compañeros técnicos que se había producido un hackeo, que el número de la transmisión era esa. Entonces, ¿para qué subir lo lógico era resolverle, anunciarle el problema, resolver el problema y cantar con un porcentaje mayor? Además, déjame decirte que después que se da el anuncio que el presidente y los rectores bajan al centro de prensa y bueno, y leen el resultado. Ya yo estaba frente al televisor en mi casa cuando dan los anuncios, y ahí dicen que se ha transmitido el 80% y dan los números que... Señor Del Pino, cuando usted ve esa rueda de prensa del señor Amoroso que veíamos en pantalla, cuando dice que ganó de manera irreversible el candidato presidente del oficialismo, ¿usted qué hace? Bueno, el 80% sigue siendo muy corto. Es decir, no es un problema de que yo crea o no crea, es un problema de probanza, es un problema de dejarle ahí quien ganó con la debida prueba. Y la prueba no era sino constatar, en primer término y desde allí, un porcentaje de transmisión ideal, con una cantidad de votos o de fórmula resolutiva que no tuviera reversibilidad. Eso no se dio, sencillamente. Y entonces, bueno, y es por eso que yo no acudo a esa rueda de prensa. Después se producen otros hechos. Al día siguiente me invitan a la proclamación del candidato ganador. Yo, digamos, no les participo que tampoco puedo ir en consonancia con mi actitud de la noche anterior. Y después se producen otros eventos en donde horas después la oposición venezolana establece que tiene acta en un número suficiente y que el resultado, que lo que ellos tienen es distinto. Bueno, entonces yo decido no ir al segundo boletín, porque así como creí que se había producido un hackeo y que eso había detenido la transmisión en ese porcentaje entre las 9 y las 10 de la noche, bueno, muy bien, entonces yo también tenía la posibilidad, y por qué no creerle a la oposición que tenía una cantidad de actas en la que, según el estudio de ella o la información que tenían ellos de ella, les otorgaba el triunfo. Aquí después no voy al segundo boletín y espero que la decisión, o esperé que la decisión fuese, bueno, se convoca a las partes con los testigos técnicos de la oposición, con nuestros técnicos de planta, que son de los más eficientes del planeta, y por supuesto aprovechando que todavía los técnicos, los acompañantes, los veedores, las misiones de expertos internacionales que estaban en el país también hubieran colaborado, digamos, sirviendo a este cotejo, ¿no? A esta experticia, esta verificación de las actas que tenían las partes llamándose ganadoras. Eso en concreto. Por supuesto, después, al no producirse en el CNE, tampoco voy al TCJ, a la sala electoral del TCJ, sencillamente porque es que esa no podía ser la ruta. Señor Del Pino. Es decir, nosotros vemos la circunstancia, mi viejo, vemos la circunstancia de que el candidato proclamado
prácticamente va a impugnarse a sí mismo en la sala electoral, que conoce en alzada de una posible crítica, de recurrir, digamos, al anuncio que se dio. Imagínate tú. Sí. Señor Del Pino, usted ha dicho en sus declaraciones al New York Times, en su comunicado que expidió días después, y leo una frase textual: como rector principal carezco de evidencia que respalde los resultados anunciados. Usted tiene evidencia. Así es. Y usted me dice, y ya nos lo ha explicado de manera clara y detallada, para usted, y le reitero una pregunta que le hice hace un rato, ¿para usted hubo fraude en la forma en que se hizo lo que llamamos en Colombia el conteo del escrutinio? Bueno, yo no tengo evidencia. Yo no tengo evidencia de que verdaderamente el resultado que se vio en totalizaciones le otorga la victoria a Nicolás Maduro Moro. No tengo esa evidencia. Entonces yo no puedo decir que en efecto pudiera estar siendo él o no siendo él. No, yo no tengo evidencia que consolida esa información que se le dio al país. Sí. A eso me refiero. ¿En qué momento, señor Del Pino, decide usted irse de Venezuela? La verdad es que yo les advertí a todos que yo salía del organismo y me iba a mi casa. Sí. Y ahí me iba a quedar, esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron unas reuniones, gente importante dentro del organismo, a gente a la que le tengo, digamos, mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos. Y ya, digamos, el martes de hace 2 semanas se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío de haberme negado a asistir no solamente a la sala, sino a asistir a ¿Quiénes son los radicales? Los radicales, obviamente, del oficialismo. Concretamente, al que la tomó conmigo desde 3 semanas antes, diciendo y denunciando que yo iba a tomar algunas actitudes que atentaban contra el proceso. Pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese radicalismo que es de difícil manejo, yo sentí que empezó a pensar que yo debía, no sé, ser visitado y entonces promoverme unos argumentos que no fuesen de mi gusto, a sentirse asfixiado, y tomé la decisión con un equipo que estaba preparado para tomar conmigo alguna solución, digamos, de cuidado, de ponerme a resguardo. Bueno, eso fue lo que hice. Además, le voy a decir lo siguiente: el problema también es que no hay mejor sitio para esconderse en Caracas que en una barriada popular. Ajá. Porque se ha convertido en una especie de santuario de la gente que no está o se siente distinta o adversa al gobierno venezolano. Esa es la verdad también. Sí, es decir, ustedes... Esta es la declaración esta mañana. Atención, Juan Carlos Del Pino, que sabe cómo fue el manejo de las elecciones porque era integrante, rector de ese Consejo Electoral, la noche del 28 de julio, cuando se fraguó ese fraude, cuando se inventaron el hackeo, cuando le dieron con el 58%, solo el 58% escrutado, ya le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, que era el anticipo, la cuota inicial de ese fraude, contando cómo se voló y cómo se manejó en ese día del robo de las elecciones. 7:56. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Prácticamente en todo el país,
protestan por el anuncio, que dijo que era impopular, lo reconoce el gobierno, del ministro de Hacienda de desmontar los subsidios del diésel, tal y como lo hicieron con la gasolina. Serán, repito, 3 alzas de 2.000 pesos, la primera seguramente en el mes de septiembre, que está por comenzar, y por eso hoy, último día hábil de agosto, será día de protesta. Van a llevar el precio del ACPM o del diésel hasta algo más de 15.000 pesos. La insólita visita del ex canciller Álvaro Leiva, que dice el gobierno colombiano estuvo a título personal sentado ayer con el dictador Nicolás Maduro, cada vez más legitimado, cada vez más apoyado desde Colombia. Por eso es que dijo Maduro que tenía amigos que lo protegían y que estaban dispuestos a Más todo. que radio. Dice... Y en Venezuela, hablando de la crisis, y tendría o puede tener que ver con la situación de crisis política, están completando esta mañana más de 4 horas sin luz. El apagón fue antes de las 4 de la mañana, hora colombiana. Está pidiendo paciencia al gobierno de Maduro. El ministro de Comunicaciones es Freddy Ñáñez. El mensaje es simplemente para informar oportunamente a nuestro pueblo y para hacerle un llamado a contribuir todos a la normalidad, a la calma y a la confianza. Vamos a revertir este sabotaje eléctrico, vamos a restituir el servicio en tiempo récord y estaremos informando cada detalle a través de los medios públicos y a través de los medios privados. Una vez más, hacemos un llamado pues a la ciudadanía a conservar la calma, a mantener la confianza y a mantenernos bien informados, alejados de los rumores que quieren sembrar zozobra. Este sabotaje eléctrico forma parte de una agenda desestabilizadora de pequeños sectores que lamentablemente han abandonado el camino de la política y reinciden en este tipo de acciones arteras que le hacen daño a nuestro país, a nuestro pueblo, que solo quiere trabajar, que solo quiere... Agenda desestabilizadora. Esta es la versión del gobierno de Maduro. Había dicho hace un par de horas este ministro que era un sabotaje, no reconociendo ni negligencia, ni reconociendo la incompetencia natural, porque vienen sufriendo apagones hace muchos años, el de hoy el más grave. Néstor, el más grave por lo menos en 5 años. En 2019 se ha presentado una situación similar. Desde ese momento, sí, cortes habituales en algunas zonas, ninguno como este que afecta a toda Venezuela. Y atención, esta mañana el presidente de Brasil, Lula, que en algún momento era el padre ideológico de todas las izquierdas en América Latina, Lula está diciendo esta mañana que no va a reconocer ni a Edmundo González ni a Nicolás Maduro, que usted lo puede leer, Felipe, como un distanciamiento de Maduro o como un acto de complicidad con el fraude electoral. Es un poquito de la